Maduro, recibo con gran placer a un periodista venezolano que tiene una admirable trayectoria. No puede discrepar de él en algunos asuntos puntuales. Es un gran periodista, Rafael Poleo. Bienvenido, Rafael. Gracias por estar aquí. Gracias por traerme. Tú eres un hombre muy bien informado, ¿no? Muchísimo más que yo. ¿Cuándo crees que van a ser las presidenciales en tu país? ¿Fines de marzo, principios de abril? Mira, eso es uno de los puntos de negociación, porque los partidos de oposición especialmente quieren su margen para que no les pase lo que le pasó ahora a Primero Justicia en la validación, que para unas elecciones que eran el sábado ordenó que las hicieran el jueves, y por eso tuvo un resultado tan muy inferior a sus verdaderas dimensiones. Primero Justicia es un gran partido que, por cierto, no es de Capriles. Es de Capriles y Borges. No, es de Borges. Es de Borges y es de Borges. Capriles está en una actitud muy prudente. Es más, por razones, por vía personal, yo he sabido que piensa casarse, que piensa hacer familia, para relanzarse, ¿no? Ya con otra imagen, no del muchacho vibrioso, agresivo, magnífico gobernador, que no, ahora ya como el hombre de Estado sólido. Esa es la nueva imagen que va a tener Capriles, pero ya para otras elecciones. Bueno, aunque quisiera no podría participar de esta, pero insisto en la pregunta original, ¿tienes una fecha tentativa de elecciones? Yo creo que van a ser así entre el tercero y cuarto trimestre de este año, pero asegurar eso... Pero Maduro dijo que iban a ser antes de fin de abril. Pero Maduro puede retroceder. Mira, ¿tú crees que las van a posponer? En esto están interviniendo de una manera muy enérgica Estados Unidos de una parte, Europa de la otra y a veces los dos. Hay prisa en resolver el problema venezolano porque hay prisa en explotar el mayor negocio en la historia de la humanidad. Lo postulo como el mayor negocio en la historia de la humanidad, que es el petróleo y el gas que hay en la desembocadura del Orinoco. ¿Cómo será, Jaime, que el tema del Esequibo, que estaba sepultado en las Naciones Unidas, apenas llegó el presidente de ExxonMobil, que es quien encontró ese petróleo, a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, en enero pasado, anunció el secretario general de la ONU que había nombrado un negociador, un árbitro experto, el hombre que montó el muñeco de Sarajevo, la FARC en Colombia, para asumir la solución del diferendo venezolano-guyanés. O sea que tú postulas la idea, que yo no comparto, de que el interés de Estados Unidos en Venezuela es principalmente por el petróleo del Esequibo. Tú eres un hombre suficientemente culto para saber que en la historia de la humanidad ¿tú crees que los negocios determinan la política? Sí, pero, déjame decirte el pero. Mira, Estados Unidos este año 2018 va a producir más petróleo, ojo, que Arabia Saudita. Espérame. Y va a rivalizar con Rusia como el primer productor de petróleo del mundo. Mira. Gracias a las nuevas técnicas de exploración y sobre todo de explotación, Estados Unidos tiene ahora unos músculos en la industria petrolera que nunca en su historia tuvo. O sea, que no creo que Estados Unidos esté tan necesitado del petróleo venezolano. No es que lo necesite, es que es un gran negocio. Acuérdate que desde que llegó Trump a la presidencia ya no hay más calentamiento global. Se va a quemar el petróleo que queda en el mundo los próximos 20 o 30 años y ese es el negocio. Se va a quemar a presión. Mira. Discrepo. Yo de verdad creo que cuando Trump y Tillerson y Pence hablan de Venezuela, y ahora sale de gira Tillerson, no están pensando en explotar mercenariamente el petróleo de Venezuela. Porque eres deliciosamente ingenuo cuando dices eso. En política, lo que mueve la política y lo que movió la política siempre en la historia de la humanidad y estas grandes gestas históricas han sido el negocio. A ver. Permíteme, el negocio es legítimo. Lo que pasa es que la palabra negocio... Cuando el señor Bush papá intervino militarmente en Panamá, sacó a un ex hombre de la CIA, que se había convertido en un narcotraficante, lo metió en la cárcel, que es el destino que merecen Maduro y Cabello, y eliminó a las fuerzas militares panameñas. Dime tú cuál era el negocio crematístico para... el canal que estaba amenazado, el canal de Panamá en menos... que la comunicación vital entre el Atlántico y el Pacífico, entre Oriente y Occidente. No lo hizo por eso.
No lo hizo por el canal. Lo hizo porque Noriega era un hombre de la CIA y lo traicionó y era un narcotraficante. Esa es una buena razón Esa también. fue la razón. Esa es una buena no fue razón por también. El canal. Eso es una buena razón. Traicionó a los Estados Unidos en el control. ¿Y por qué era un hombre de la, por qué la CIA pone un hombre en el canal de Panamá? Pero nos estamos yendo de Venezuela. Lo pone porque tiene que tener control sobre el canal de Panamá y tiene que tenerlo. Sería irresponsable que no lo tuviera. Sería alarmante que no lo tuviera. Tu discurso calza perfectamente con el discurso de Maduro. Cuando tú dices que Estados Unidos quiere meterse en Venezuela a la mala, mano militar, por el petróleo, a la mala entonces no, con tú estás reviviendo la vieja tesis de que es un imperio que quiere esquilmar a las pobres naciones del sur. Pero ¿cómo se va a ignorar la existencia de los imperios? Del imperio romano, del imperio español, del imperio inglés. Señor, porque eso, eso del imperio, es que yo no tengo del imperio la visión peyorativa que tú estás mostrando o que puede tener Maduro. No. Los imperios lo son a pesar de sí mismos, porque son países que tienen una gran energía y desarrollan esa energía y entonces se expanden. Estados Unidos ya no es un imperio. Los países que han prosperado... Lo que pasa es que ya no es el único. No es un imperio, ni usa su fuerza pero no militar. estamos yendo qué pasa en Venezuela. Bueno, pero es que tú has venido a decir... Nos hemos puesto académicos. No, académicos no. Tú te has puesto chavista. Por Dios. Que tú digas que Estados Unidos se quiere meter a explotar el petróleo venezolano, eso es hacerle un regalo a Maduro. Totalmente. No. Porque eso es lo que Maduro le dice al pueblo. Maduro todos los días le dice... No es el petróleo venezolano, es el petróleo guyanés. No me dejas terminar. No, si entonces te voy a dar los hechos. Yo no voy a opinar más. Maduro todo yo te voy a dar, yo no te voy a dar opinión. Yo te voy a dar información si me dejas. Si me dejas, que se nos consume el tiempo. Sí. Te doy información, más nada. Lo que pasa pero si tu información es falsa, yo la repudio. La información del petróleo es falsa. Estados Unidos está produciendo 10 millones de barriles diarios. Y no le importa. El récord histórico. Estados Unidos no necesita el petróleo no le importa. Mira, el último... No me subestime usted. Usted es un hombre informado, yo también, señor. Bueno, es que usted es el único que habla. No, ahora... El único que emite esa información. Tú vienes a decir que Estados Unidos quiere conquistar Venezuela para explotar el petróleo. No, chico, no lo pongas de esa manera. Lo has dicho así. No lo he dicho así, no conquistar Venezuela. Lo has insinuado conquistar Venezuela. La ExxonMobil obtuvo la autorización de Guyana para buscar petróleo. Lo encontró. Debe ser porque no le interesa, ¿verdad? Debe ser porque no quiere sacarlo, porque Estados Unidos está sacando suficiente petróleo. ¿Y desde cuándo la ExxonMobil es el gobierno de Estados Unidos? Bueno... en Estados Unidos... Las corporaciones no hacen lo que... No, en el mundo, estamos en la época de las grandes corporaciones. Esa es una simplificación. Bill Gates no gobierna la Casa Blanca. Bill Gates lo tuyo es una idealización, de la vida política. Es un cliché. Tú idealizas. Tú has dicho un cliché. Amazon no gobierna la Casa Blanca. La Casa Blanca la gobierna el señor Trump. Y el señor Trump se lleva pésimo con Jeff Bezos. Cuando tú dices las corporaciones gobiernan el mundo, no es verdad. Eso es lo que dice Maduro son también. El gran poder del mundo. ¿Tú sabes cuánto cuestan las elecciones? Eso es lo que dice Maduro. Tú estás repitiendo el discurso de Maduro. Pero eso no es, ese es el discurso, si tú quieres, del New York Times. No es el discurso del New York Times. Eso es lo que... Eso se Bill sabe. Gates, este fin de semana en el New York Times, que yo lo he leído, por cierto, tú estás Bill hablando... Gates dice, déjame terminar. Bill Gates dice... que él cree que Trump es un pésimo pero tú vas a consumir el tiempo repitiendo eso. Ya lo dijiste. Déjame decir lo mío. ¿Qué es lo tuyo? ¿Vas a seguir haciéndole el favor a Maduro? Como la otra vez que viniste aquí al programa a decir que Padrino López era un hombre de honor. No, Padrino... Bueno, tú quieres divertirla. Ahora nos vamos a poner a discutir aquello. Vamos a ver... Tú hablaste bien de Padrino aquí. Bueno, parece que tú lo que quieres es consumir el tiempo para que yo diga algo que por lo visto te aterra. ¿Hablaste bien de Padrino o no? No hablé bien de Padrino. Sí, hablaste bien de Padrino. Estaba diciendo que Padrino estaba en la cuerda floja y en ese momento lo estaba. Después Padrino se fue a Rusia, se aseguró su futuro en Rusia, se aseguró su refugio en Rusia y volvió cambiado. 2 días estuvo en el Kremlin y regresó a Venezuela totalmente distinto. Bueno, y así lo registré. Eso es tu interpretación elástica. Así lo registré. La audiencia y cuando salió para allá dijiste, dije, depende de cómo le vaya en el Kremlin, va a ser su acuerdo o no con Maduro. Tú dijiste también que gracias a Padrino, que Padrino había obligado a Maduro a reconocer la derrota. Así fue en ese momento. Y que Padrino era una garantía de que las elecciones serían limpias. Las elecciones parlamentarias de diciembre del año 15, las elecciones parlamentarias del diciembre del año 15, fue admitida la derrota por el gobierno. Pero terminó siendo un adulón más. Y hasta que Maduro no cedió, porque los rusos le dijeron, hágalo distinto, hasta ese momento el ejército
no se atrevía Maduro a retar al ejército desconociendo a la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a Pero retomar bueno, el tema. ¿me vas a dejar o no me vas a dejar, Jaime? Vamos a conversar. Esto no es una charla, no es un monólogo, es una discusión acalorada. Yo no te pregunté por el petróleo, yo te pregunté cuándo van a ser las elecciones. Yo no me acaloro. Yo te pregunté cuándo van a ser las elecciones y tú y te jugaste estoy la carta del diciendo, petróleo. te estoy haciendo razón. Bueno, Tú dijiste que Maduro las va a posponer. Yo creo que estás equivocado. No he dicho que Maduro las va a posponer. Dijiste que van a ser Mira, en el Maduro tercer está trimestre. negociando, ellos están negociando su impunidad. Su problema es la impunidad. Jorge Rodríguez es el hombre que tiene la voz de Maduro en la política. Hay otra voz que es la de Diosdado Cabello. Pero hay la voz de Diosdado Cabello y la voz de Maduro. La voz de Maduro es Jorge Rodríguez, que por cierto es el hombre más culto que tiene el régimen y el único que sabe con qué se come esto que se está discutiendo en este momento. Regalito. Pero ¿me dejas o no me dejas hablar? Un hombre culto, Jorge Rodríguez. Pero y si lo ves, vale. ¿Qué quieres que te ¿Quieres diga? ponerle otro adjetivo dadivoso? No, es que es culto, tiene cultura. Pues, ¿Qué otras cosas le admiras a Jorge Rodríguez? Es culto, como hay canallas cultos, ¿verdad? Celine era un canalla culto. Yo no creo que sea culto Jorge Rodríguez. Ah, bueno, tú no crees. Ahora vamos a discutir la cultura de Jorge Rodríguez. No, simplemente me sorprende lo benévolo que eres tú. No soy benévolo, con los figurones del chavismo. Déjame terminar, que ahora tú estás gritando. Dices... No te permito eso, Jaime, porque tú vas a terminar. Vas a gritar. Tú como que me trajiste aquí para desmerecer lo que yo digo. Yo no permito que tú digas que Jorge Rodríguez, que es un gallinazo sin que tú pluma eres de un la dictador, entonces aquí que vas a decir lo que tú vas a permitir que yo diga. Yo sigo, te digo lo que se me salga de las muchísimas. No, si vienes a hablar bien acá de Jorge Rodríguez, no tenemos nada que hablar. Yo no vengo a hablar mal bien de Jorge Rodríguez, te estoy diciendo que un hombre que es vocero del régimen dijo algo que no me deja decir qué fue lo que dijo y qué es lo que le respondió al Departamento del Tesoro, que es la clave. No, tú vienes a elogiar acá la dictadura. Vamos a hablar claro. No, nada. Tú lo que vienes es a halagar aquí a personas que has estado trayendo aquí desde hace tiempo para hablar mal de las instituciones políticas venezolanas. Que Maduro, que lo quieren, que Estados Unidos quiere explotar. Mira, cállate, déjame hablar. No, yo no permito que me hables así. Pero yo no permito que tú me hables así. ¿Cómo es posible que me traigas aquí y cada vez que empiezo a hablar me pretendes abrumarme con sonido? Muy bien, señor. Vaya usted, mándele un mensaje a Jorge Rodríguez y dígale, es usted tan Estoy diciendo que el hombre más preparado que tiene el régimen es Jorge Rodríguez. Idiotas no serán cuando nos han hecho lo que nos han hecho. Muchas gracias por venir. Entonces, Jorge Rodríguez... Muchas gracias por venir, señor. Usted me dijo, cállate, yo me callo, vamos a la publicidad. La entrevista se ha terminado. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, estamos saliendo en directo. Lo bueno de salir en directo es que cuando hay una pelea áspera, como la que acaban ustedes de presenciar, las cosas salen tal como son. No hay maquillaje, ni hay filtro. Yo, la verdad, tenía la mejor opinión de Rafael Poleo. No tenía ganas de pelearme con él. He dormido bien, estoy bien medicado. Mis primeras 3 preguntas eran las siguientes. Voy a compartirlas con ustedes porque solo pude hacer una de las 3. La primera era, ¿cuándo crees que van a ser las presidenciales? Porque yo creo que van a ser fines de marzo, principios de abril. Él fue evasivo, no respondió. Lo tuve que ajustar un poquito y cuando yo insistí en la fecha, él dijo, y yo creo que no me puede estar fallando la memoria tanto, que las elecciones no van a ser antes del 30 de abril. Él dijo que van a ser en el tercer trimestre, hacia finales de año. Bueno, ok. Mi segunda pregunta era, y no la pude hacer porque él entró saliéndose del tema en la idea de que Estados Unidos quiere apoderarse del petróleo venezolano, que eso será el mejor negocio de la historia. Así lo dijo él, yo no le pregunté por eso. Mi segunda pregunta era, ¿Ramos Alup va a ser candidato presidencial? Yo sé que él, Poleo, es amigo, pero amigo íntimo de toda la vida de Ramos Alup. Por lo tanto, me interesaba su opinión. No le pude plantear la pregunta. La tercera pregunta era, ¿a la causa democrática de Venezuela le conviene o no que Ramos Alup sea candidato presidencial? Yo estoy seguro, no alcancé a plantearle la pregunta a Poleo, que él me iba a decir que sí, que Ramos Alup debe inscribirse, que Ramos Alup puede ganar, que Ramos Alup puede dar la gran sorpresa, el batacazo, y que a lo mejor en unas semanas o en unos meses Ramos Alup es elegido presidente de Venezuela y Maduro y Cabello se tienen que ir a la cárcel. Este era mi plan mínimo para comenzar. Pero el señor Poleo,
que no está acostumbrado a que un periodista lo trate de igual a igual, tú estás informado, yo también, tomó un desvío, se fue por un vericueto zigzagueante y dijo algo que a mí me sorprendió. Yo ya lo tenía a él como un periodista que con los años se ha vuelto moderado, conciliador y que tiene amigotes en la narcodictadura venezolana. Tiene muchos amigotes en esa narcodictadura. Y entonces él dijo que Estados Unidos solo tenía interés en Venezuela, y creo que no lo estoy citando de un modo arbitrario, porque quería explotar el mejor negocio de la historia, apoderarse del petróleo venezolano. A mí me sorprendió que dijera eso. Primero, porque eso es lo que Maduro dice todos los días. Estados Unidos nos quiere invadir para explotar nuestras riquezas naturales como si fuéramos una colonia de esclavos. El imperio quiere seguir depauperando, esquilmando, robando a los países pobres del sur. Esto es lo que Maduro dice siempre. Prepárense, ya vienen los gringos, vienen a robarse nuestro petróleo. Yo me permití discrepar. ¿Por qué discrepé? Porque así como considero que Poleo es un periodista más o menos bien informado, pero con grandes amigotes en la narcodictadura venezolana, que yo no tengo, yo justamente había leído un largo reportaje del New York Times el fin de semana, yo me paso el fin de semana leyendo, que decía que nunca en la historia Estados Unidos había tenido tanto poder en la industria petrolera como ahora. Estados Unidos produce 10 millones de barriles diarios. ¿Por qué? Porque las técnicas de exploración han cambiado, lo que se conoce como fracking, que es provocar un movimiento telúrico en la corteza terrestre y a partir de ahí sacar el petróleo. Esto que los ecologistas reprobaban, que el fracking va a hacer daño, ese sí ha resultado ser el mejor negocio del siglo. El Times decía, y yo no me invento, que este año 2018 Estados Unidos va a producir más petróleo que Arabia Saudita y que podría superar a Rusia, convirtiéndose en la primera potencia petrolera del mundo. Por lo tanto, yo le dije a Poleo, un momentito, Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela porque nunca en su historia tuvo Estados Unidos tanto petróleo, tanta producción diaria y tantas reservas petroleras. O sea, el interés de Estados Unidos en Venezuela es geopolítico, es contener una expansión neocomunista, que Estados Unidos no quiere que eso, por ejemplo, contamine a Colombia, o a Ecuador, o a Perú, ¿verdad? De manera que yo creo que hice bien en decirle, oye, un momento, cuando tú estás acusando a Estados Unidos de querer robarse el petróleo venezolano, en el fondo le estás haciendo un favor a Maduro. Yo no creo que la gira de Tillerson, que comienza este jueves en México, luego va a Bariloche, Buenos Aires, Lima y Bogotá, de verdad no creo que en la agenda de Tillerson, que ha sido un ejecutivo de la industria petrolera, no creo que Tillerson esté pensando hay que tumbarse a Maduro para quedarnos con el petróleo de Venezuela. Ok, esa fue la primera discrepancia. ¿Hice yo mal en decir mi opinión? Perdón, pero en este programa opinan los invitados y opino yo también. Si él cree que Estados Unidos se quiere robar el petróleo de Venezuela, muy bien, ya lo dijo, yo no lo creo. Yo creo que cuando Tillerson se reúna con Peña Nieto, con Macri, con Kuczynski, con Santos, lo que está en su agenda es cómo logramos instalar una democracia mínimamente viable en Venezuela. No está pensando en el petróleo porque Estados Unidos no lo necesita. Luego, la segunda cosa que a mí me sorprendió, porque fueron 3 regalitos envueltos en papel de celofán que este señor le entregaba a la dictadura venezolana. Una dictadura que tiene las manos manchadas de sangre. No estamos hablando de un régimen con el que uno puede discrepar ideológicamente. Es un régimen genocida, es un régimen que mata gente inocente. Bueno, entonces, él me dijo, tú eres ingenuo, eres deliciosamente ingenuo, que es una manera de decir eres un tonto, ¿no? Yo creo que los que son deliciosamente ingenuos en Venezuela hoy, o sospechosamente ingenuos, voy a cambiar el adverbio, no sé si deliciosos o sospechosamente ingenuos, son los que van a las elecciones que convoca Maduro, Ramos Alup incluido, el amigo de Poleo, Ramos Alup. Él es amigo íntimo de Ramos Alup y de Julio Borges. Entonces él les dice, sí muchachos, vayan, inscríbanse, ustedes pueden ganar. Y bien saben que no van a ganar. Pero entonces Poleo, que no quería un contrapunto, que no quería que sus opiniones tuvieran una cierta fiscalización de mi parte,
que quería que yo fuera aquí una especie de monito amaestrado, que estoy de acuerdo en todo lo que tú dices, ¿no? Dijo que no, que Trump no gobierna, que gobiernan las corporaciones. Este es un argumento de Maduro. Este es un argumento de la izquierda demagógica en América Latina. Que en Estados Unidos la Casa Blanca se compra por dinero y que en Estados Unidos los que gobiernan son los ricachones, las grandes corporaciones. Eso que suena bonito, ¿verdad?, que suena a lo que decía Bernie Sanders, no es verdad. Y yo le puse 2 ejemplos. El hombre más rico del mundo es Jeff Bezos. Tiene una fortuna estimada en 113 mil millones de dólares. 113 billones de dólares. Uno de los hombres más ricos del mundo es Bill Gates. Tiene una fortuna estimada en 80 billones de dólares. Ok. ¿Ellos dos tienen alguna influencia en la Casa Blanca de hoy? 0. 0.0. Ellos ni quieren hablar con Trump, ni quieren reunirse con él, ni lo ven con simpatía, ni influyen. Al contrario, lo ven con pavor. Entonces, no es verdad, como dijo Poleo, haciéndole de nuevo un favor a Maduro, que en Estados Unidos gobierna las grandes corporaciones y que las grandes corporaciones se quieren robar, se quieren tirar el petróleo venezolano. Pero luego, la gota que yo creo que derramó el vaso, por su parte y por la mía, porque él me gritó y yo lo grité, él me mandó a callar y yo le dije, esto se ha terminado, ¿no?, fue cuando él dijo que Jorge Rodríguez es un hombre culto. Perdónenme, pero en ciertos momentos yo no puedo ser tolerante, benévolo, paciente con alguien que viene aquí con el propósito deliberado de elogiar de un modo taimado a agentes perversos de una dictadura como la venezolana. Jorge Rodríguez, a mi modo de ver, es un tipo repudiable, verdaderamente despreciable. Es un representante de una narcodictadura, es un enemigo de la libertad, es un sujeto que socava lo poco que quedaba en pie de democracia, de decencia, de respeto en Venezuela. Entonces, que venga Poleo acá a decir, Trump se quiere tirar el petróleo de Venezuela, en Estados Unidos gobiernan las corporaciones, y Jorge Rodríguez es un hombre muy culto, que sabe mucho de política. Bueno, yo la verdad no puedo ser amable e imparcial con un individuo que viene aquí a defender la agenda chavista madurista. Y por eso las cosas terminaron como terminaron. Mis cartas están siempre abiertas. Yo muestro mis cartas. Son transparentes. Y fue evidente que Poleo no quería aceptar una entrevista mínimamente acuciosa, desconfiada, descreída. Un momentito, esto es lo que tú has dicho, yo pienso esto otro. A él ese contrapunto le resultó hiriente, gritó, me mandó a callar como si yo fuera su amanuense. Y yo no soy su amanuense. Entonces, si él grita, yo también grito. Y si él considera que nos debemos callar, nos callamos. Y será hasta la próxima. Regresamos después de la pausa. Bueno, Rafael Poleo ha elegido pasar a la historia así, como un hombre que vive en Miami, muy cómodamente, tiene mucho dinero, y que cuando viene a este programa, porque la otra vez vino y habló bien de Padrino, y a mí me sorprendió en redes sociales porque muchos venezolanos dijeron, pero ¿cómo puede Poleo venir al programa de Bailey a decir que Padrino va a sacar a Maduro y que Padrino es la solución, que Padrino es un hombre de honor? Bueno, esa fue una carta arriesgada que jugó en aquel momento. Pero aquel momento era otro momento y parecía que podía ocurrir un alzamiento militar en Venezuela. Pero ahora él eligió venir acá a decir que Jorge Rodríguez es un hombre muy culto. O sea que él, por lo visto, tiene una cierta debilidad en los afectos y en las palabras por personajes que a mis ojos son repudiables. Es decir, si uno tiene que elegir un adjetivo, es importante que uno sea preciso, ¿verdad? Si uno tiene que describir a un sicario político, a la gente de una dictadura, a un sujeto que tiene las manos manchadas de sangre, uno no puede decir, esa persona es muy culta, ha leído mucho, ¿verdad? Porque si tuviéramos que definir a Hitler, sería una ofensa que yo dijera, Hitler era vegetariano. Sí, era vegetariano, pero eso no lo describe, ¿verdad? Era un monstruo. Es irrelevante que fuera vegetariano. Era un monstruo, era moralmente un sujeto horroroso. Si yo, un solo adjetivo, si yo dijera
Churchill era alcohólico, ¿mentiría? No. Churchill era alcohólico, desayunaba whisky. ¿Pero haría justicia a la verdad si yo dijera Churchill fue un alcohólico? No, ¿verdad? Porque no fue un alcohólico, fue un héroe para el pueblo británico, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con los adjetivos. Y si tú estás aludiendo a un sujeto que está en Santo Domingo tratando de engatusar a la oposición para que en Venezuela no haya nunca elecciones libres, decir que es un hombre culto le hace un flaco favor a la verdad. Entonces, esta es una tribuna periodística, esta, la mía, no la de Poleo. Él tiene su revistita, su periodiquito, él pacta con el régimen, tienen sus negociados. Bueno, ¿de dónde viene la plata? Esta es mi tribuna periodística y acá yo sí elijo las palabras. Yo sí las elijo. Es una de las pocas cosas que puedo elegir en mi vida. ¿Qué palabras digo y qué palabras no digo? ¿Y qué palabras dice mi interlocutor que en mi opinión merecen una contestación moral, una impugnación moral? Entonces, que él diga Jorge Rodríguez es un hombre culto, es como que diga Maduro es un buen papá. A lo mejor es un buen papá, a lo mejor es cariñoso con su hijo y en Navidad le hace regalos lindos. Pero yo no puedo tolerar que cuando hay gente que se está muriendo de hambre en Venezuela, venga acá un periodista paniaguado de la narcodictadura a decir, es un hombre culto. No, oiga, tenga usted más cuidado con los adjetivos. Elija bien el adjetivo que le calza moralmente a ese sujeto. Ese fue el origen de la riña. Él tiene amigotes en la narcodictadura, yo no los tengo ni quiero tenerlos. Y si algún día vienen acá y me matan, me matarán. Pero lo que no van a conseguir es callarme, silenciarme como quiso él. Porque cuando él me dijo, ¿te callas? Yo dije, no, eso yo solo se lo permito a mi mamá. Pero acá habla él y hablo yo también. Opina él y opino yo también. Si él creyó que venía acá a que yo estuviera calladito, obsecuente, disminuido, no, se equivocó. No, se equivocó. Él pensó que él era un peso pesado y yo era un peso pluma. Y resultó que los dos éramos peso mosca, pero más o menos el mismo peso. No digo pesados, pero mosca. Bueno, ahora sí, ¿vamos a los videos o quieres que hagamos una pausa? Vamos a una pausita. Vamos a una pausita. Erwin me está dando toda clase de infusiones para calmar los nervios. Están un poco excitados los nervios, pero esta es la buena televisión, ¿o no? Cuando hay un guión, cuando las dos partes piensan que todo va a salir bien, y luego es un choque de trenes y queda sangre desparramada. Es la vida misma. Ya volvemos.